Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2 del Laboratorio Química General 2. A continuación se presenta nuestra práctica número 7, que es el taller de retroalimentación, y el tema que nosotros hemos decidido tocar son las propiedades de los líquidos. Los integrantes del equipo son Aide Jimena Esquivel Rojas, Asaf Joshua Gascón Castillo y Andrea García Iracheta. El objetivo que tenemos nosotros con esta práctica es poner a prueba los conocimientos adquiridos en este curso de Laboratorio General 2, específicamente en la práctica número 2, que es propiedades de los líquidos, teniendo como objetivo principal identificar las propiedades en nuestra vida cotidiana. A continuación, daremos una breve introducción sobre nuestro tema a tocar, que es los líquidos y sus propiedades. ¿Pero qué es un líquido? Bueno, un líquido es capaz de fluir y tomar la forma de su recipiente. Las moléculas de los líquidos no están tan próximas como las de los sólidos, pero están menos separadas que las de los gases, es decir, que están en un intermedio entre sólido y gas. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen. Y bueno, un líquido es también toda sustancia formada por moléculas que están constantemente en movimiento, es decir, que están chocando entre ellas millones de veces por segundo. Algunas de las características que muestran los líquidos son la viscosidad, la tensión superficial, la cohesión, adherencia, capilaridad, punto de ebullición y punto de fusión. En esta presentación únicamente tocaremos algunas de ellas y haremos un experimento para demostrar cuáles son sus usos en la vida cotidiana. Bueno, la principal propiedad de los líquidos que vamos a estudiar en este día va a ser la viscosidad. ¿Pero qué es la viscosidad? Bueno, los líquidos se caracterizan por una resistencia a fluir, llamada viscosidad. La viscosidad es una medida de resistencia al desplazamiento de un fluido. Al aumentar la temperatura de un líquido, la viscosidad disminuye. Por ejemplo, si calentamos la miel, su viscosidad va a disminuir y va a fluir mucho más fácil. A mayor viscosidad del fluido, fluye más lentamente. Por lo contrario, a menor viscosidad, el líquido fluye más rápidamente. Bueno, aquí les mencionamos los usos y aplicaciones de la viscosidad. Sabemos que existen infinidad de ellos, pero por el momento tocaremos 3 principales usos y aplicaciones que les podemos dar nosotros en la vida cotidiana. Bueno, en la industria de la transformación es muy útil conocer la viscosidad de un líquido, ya que se puede saber qué tipo de líquido es el más adecuado para ser usado en determinada maquinaria, para que así ésta funcione en óptimas condiciones. La siguiente aplicación que le podemos dar a la viscosidad es que se utiliza como indicador cuantitativo de calidad en las industrias de los aceites, la petroquímica, de los alimentos, la farmacéutica, la textil, las pinturas, entre infinidad de otras. Por último, sabemos que apoya la equidad en las transacciones comerciales, no solamente para el mercado nacional, sino para los productos que México exporta e importa, tales como los aceites comestibles, pinturas, recubrimientos, derivados de petróleo y polímeros, entre otros. Bueno, la segunda propiedad a mencionar en esta práctica va a ser la tensión superficial. ¿Pero qué es la tensión superficial? Bueno, es la fuerza con la que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para llevarlas a su interior, haciendo que la superficie del líquido se comporte como una delgada película elástica e invisible. Se puede reducir disolviendo en ellos agentes tensoactivadores, como el jabón en polvo. Por ejemplo, los zancudos y otros insectos son capaces de caminar por el agua. Esto se debe a que sus patas hidrofóbicas repelen al agua, al mismo tiempo que en su poca masa les permite mantenerse a flote sobre la barrera molecular, tal como se muestra en la imagen que está a un lado. ¿Qué usos le podemos dar a la tensión superficial? Bueno, pues uno de ellos es en los detergentes. Es aquí donde los detergentes actúan disminuyendo la tensión superficial del agua y ayudándola a cubrir mayores superficies, a la vez que esta mejora su acción desengrasante.
En cuanto a los desinfectantes, usualmente cuentan con una tensión superficial baja. Esto permite que se propaguen por las paredes celulares de bacterias y eliminen su desarrollo. En cuanto a la absorción nutrimental, gracias a la tensión superficial del agua, es posible el flujo controlado de agua a través de las células, y de esta manera facilita el flujo sanguíneo que corre por nuestras venas en este momento. Otra de las propiedades de las que vamos a hablar en esta práctica es sobre la capilaridad. La capilaridad depende de su tensión superficial. La fuerza entre las moléculas de un líquido y de un sólido suelen denominarse fuerzas de adhesión, las cuales permiten que las moléculas asciendan por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza de cohesión es menor a la de adhesión del líquido con el material del tubo. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. En este caso podemos dar como ejemplo cuando un popote toca el fondo de un vaso con agua. Esto hace que el contacto hace que las moléculas de agua puedan subir a través del popote. ¿Qué usos y aplicaciones le podemos dar a la capilaridad en nuestra vida cotidiana? Las siguientes. En cuanto a la alimentación de las plantas, a través del fenómeno de la capilaridad, las plantas extraen el agua del suelo y lo transportan a sus hojas. De esta manera, las plantas logran alimentarse y seguir creciendo. En la transferencia de agua, si conectamos dos recipientes a través de un material absorbente, como puede ser una servilleta de papel, un popote, una hoja, un papel filtro de café, el agua de un recipiente pasará al otro. Al mojar las galletas, cuando en el desayuno mojamos las galletas en la leche, la acción en la capilaridad hace que la leche entre en la galleta, aumentando así la capacidad de líquido de la misma. Y esta acción hace que la galleta logre aguadarse un poquito y sea más rica al momento de comerse. Otra de las propiedades es la presión de vapor. Cuando la velocidad de las moléculas que abandonan la superficie del líquido es igual a la velocidad de las moléculas que regresan al líquido, se establece un equilibrio dinámico. En este momento ya no se modifica la cantidad de moléculas en el estado de vapor. El vapor ejerce entonces una presión constante, conocida como presión de vapor de líquido. La presión de vapor de un líquido depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor será la presión de vapor que se tendrá. ¿Qué usos y aplicaciones le podemos dar a la presión de vapor? Bueno, pues un ejemplo de ellos es al momento de cocinar. Si se pone a hervir una olla con agua y la tapamos, después de un determinado periodo de tiempo, se podrá notar que la presión del vapor de agua va a ser tanta que ésta va a tender a levantar la tapa de la olla. Un ejemplo de esto lo podemos ver al momento de hacer una sopa o al momento de hacer caldos. Al momento en que empieza a hervir el agua, esto tiende a que suelte vapor y la olla suele levantarse o suele moverse. Otro ejemplo es cuando utilizamos la olla de presión, en la cual se crea una presión interna tan grande que es capaz de ablandar nuestros alimentos en un tiempo muy corto y de esta manera poder cocinarlos. Enseguida les presentaremos los experimentos que realizamos. Nos centramos específicamente en 3 propiedades, las cuales son la capilaridad, la tensión superficial y la viscosidad. Bien, para este experimento tenemos 2 vasos, uno con agua y otro vacío. Tomaremos el popote. Ahora lo introduciremos, pero primero provocaremos un vacío en el popote para que así el agua pueda fluir dentro de este, gracias a esta propiedad llamada capilaridad, la cual conocemos todos. Esta propiedad es muy conocida debido a que se puede practicar en la vida cotidiana. Un ejemplo muy claro son los tinacos, los cuales están arriba de nuestras casas
Y para esto, mediante la capilaridad, pueden fluir desde lo alto de la casa hasta nuestras tuberías. O también se puede aplicar cuando nosotros no podemos vertir de un recipiente a otro. Entonces ahí es cuando aplicamos este experimento y ponemos en práctica la propiedad de la capilaridad. Para este experimento lo que ocuparemos será un refresco del tamaño que ustedes gusten y los mentos que también ustedes gusten. Esto depende del gusto de la gente o de qué tan fuerte quieres que salga la espuma del refresco. Bien, para este experimento lo que haremos será abrir el refresco y posteriormente colocar los mentos de forma cuidadosa para que así podamos ver el experimento. ¿Por qué sucede esto? Esto se debe a un proceso llamado nucleación, que es la baja tensión superficial de la bebida dietética o de la bebida que en este caso es la Coca-Cola, y a la microporosidad de los mentos. Esto hace posible que las moléculas de dióxido de carbono cambien a estado gaseoso. En la vida cotidiana nosotros también lo podemos ver al hacer efervecer una pastilla con agua. En este experimento de viscosidad utilizamos jabón líquido, agua, miel y aceite de cocina, los cuales vertimos al mismo tiempo por medio de las tuberías artificiales de papel. Como podrán observar, el agua y el aceite presentan una menor viscosidad y por ende bajan más rápido hacia el recipiente de la parte inferior, mientras que el jabón líquido tardó un poco más. Y en cuanto a la miel, pues presenta una extrema viscosidad, por lo cual es demasiado lenta al fluir. Sin embargo, los cuatro siguen siendo líquidos, con las mismas propiedades, pero unas más viscosas que otras. Como podemos observar, mientras algunos líquidos ya están en su recipiente, pues otros presentan algunos hasta problemas para poder fluir dentro de ciertas tuberías. Bueno, en la vida cotidiana los podemos ver claramente en el aceite con el que cocinamos, el jabón o detergente con el que lavamos nuestra ropa, o la misma pasta de dientes con la que nos cepillamos. Todas estas tienen la propiedad de la viscosidad. Como podemos observar, la miel tardó demasiado en bajar. Mientras que el jabón líquido apenas comenzó a llegar al recipiente de la parte inferior, mientras que el agua y el aceite terminaron su recorrido. Y este fue el experimento de viscosidad. Muchas gracias. Y por último, como conclusión, podemos decir que se pudo cumplir el objetivo de nuestra práctica, ya que nos fue posible demostrar la infinidad de aplicaciones que puede llegar a tener las propiedades de los líquidos, sin importar de qué líquido se esté hablando. Hay infinidad de maneras en las que se pueden aplicar estas propiedades en nuestro día a día, por ejemplo, al lavar los trastes, al momento de cocinar, al momento de tomar agua, entre otras. Solo es cuestión de que abramos nuestros horizontes y nos demos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor y poder hacer uso de ello. Muchas gracias.